Hola a todos, bienvenidos al video de formación de fotogrametría con Pix4D. Soy Javier Jiménez y en este video te enseñaré cómo utilizar esta herramienta para obtener resultados precisos y eficientes en la fotogrametría. Comencemos. Iniciamos un nuevo proyecto y vamos a introducir nuestro nombre del proyecto. En este caso vamos a denominarlo como el sitio en donde estuvimos. Le damos la ubicación donde vamos a trabajar, o mejor dicho, guardar los resultados. Le damos en siguiente, vamos a agregar los directorios de las imágenes en las que estuvimos trabajando con el dron, o mejor dicho, las imágenes que obtuvimos con el dron. Entonces, para ello es importante saber dónde guardamos los datos. En este caso vamos a seleccionar las dos, tenemos dos carpetas, entonces selecciono los dos directorios y me trae exactamente toda la información contenida en esos dos directorios. Le damos en siguiente y el software empieza a cargar las imágenes. Entonces aguardamos, lleva un tiempito. En este caso importó todas las imágenes y es importante verificar el número de imágenes contenido dentro de los archivos o los directorios que cargamos que se corresponda. Luego damos con la siguiente ventana y automáticamente el software detecta el sistema de proyección con el que estuvo trabajando con el dron. Entonces le damos en siguiente y vamos a seleccionar el tipo de proyecto en el que queremos trabajar. En este caso vamos a trabajar con un proyecto estándar de mapa 3D. Seleccionamos esa opción y vemos todos los productos que vamos a obtener. Directamente nos carga las imágenes con la geoetiqueta de dónde fueron obtenidas esas imágenes y vemos también el ruteo en color verde. Destildamos las opciones 2 y 3 y trabajamos solamente con el procesamiento inicial. Verificamos las ventanas y en esta ocasión vamos a trabajar con las opciones que vienen por defecto. Ahora vamos a trabajar con los puntos que obtuvimos del GPS. Importamos los puntos, en este caso yo los llamé de esta forma. Lo importante aquí es verificar la tabla de atributos. Vamos a observar los valores que a nosotros nos interesan son longitud, latitud y elevación. Estos son los datos que debemos tener en cuenta. Entonces verificamos si los puntos realmente caen sobre la zona que estuvimos trabajando y vemos que es así. Entonces vemos que estos son los puntos y vamos a necesitar estos valores con la elevación. Estos puntos nosotros lo que vamos a hacer es vamos a exportar en formato valores separados por coma y le vamos a asignar un nombre. En este caso
yo voy a trabajar con este nombre. Estuve haciendo varias pruebas, por eso los estoy denominando de esta manera. Entonces yo le digo en qué tipo de formato está, porque yo sé que estuve trabajando en este sistema. Entonces le doy aceptar y me exporta. Aquí tenemos entonces nuestros valores separados por coma. Entonces, en este caso a mí me gusta trabajar con OpenOffice, ya que es un software libre. Igual ustedes, si quieren, pueden trabajar con Excel, eso no es ningún inconveniente. Aquí vamos a abrir los datos que acabamos de exportar, y nos va a seleccionar cómo queremos separar los datos. Entonces, tenemos una serie de datos. A nosotros lo único que nos interesa es tener estos datos que son estos. Entonces, lo que voy a hacer es modificar su ubicación. Y muy importante, tenemos que poner en este orden X, Y y elevación. Eso deben saberlo. Entonces guardamos estos datos, y en mi caso yo voy a guardar en un formato CSV y lo voy a denominar de esta manera. Como yo ya tengo guardado, entonces no voy a volver a grabar. Entonces le doy cancelar. Y recuerden por favor que solamente deben estar estos datos: X, y la elevación, en este orden. No, de repente puede estar en otro orden, pero ya van a ver que es importante considerar el orden. Entonces, al tener estos datos sistematizados, vamos a continuar con el procesamiento de los datos. De vuelta en la plataforma de Pix4D, vamos a buscar la ubicación de nuestros puntos de control que acabamos de ver. Entonces seleccionamos y vemos que nos importan los 3 puntos. Hay que verificar la información que hablamos en el orden que hablamos: X, Y, Z. Entonces vemos que están ok esos puntos. Verificamos si la información se corresponde con lo que acabamos de importar, y efectivamente es así. Entonces podemos editar los puntos de control. Seleccionamos el punto de control que vamos a editar, nos vamos hasta la imagen, la primera imagen, en donde vamos a seleccionar y vamos a decirle dónde se encuentra ese punto de control. Le damos la ubicación y vemos que esos puntitos azules se corresponden a los puntos de control. Entonces seguimos editando y vamos con una segunda imagen. La segunda imagen, volvemos en prácticamente el mismo escenario, el mismo punto de control, y le damos la ubicación. Ahora seleccionamos una tercera imagen, buscamos de vuelta nuestro punto de control donde se encuentra. Entonces le damos zoom y le damos clic en el centro del punto de control. Recuerden que necesitamos 3 puntos de control, 3 imágenes por cada punto de control como mínimo, para que el software pueda trabajar correctamente. Eso es muy importante tenerlo en cuenta. Vamos con el siguiente punto de control. El Pix4D lo denominó 1 en este caso. Seleccionamos la imagen, hacemos zoom hasta obtener el punto de control.
Le damos clic siempre en el centro de la imagen. Eso es importante, siempre darse el tiempo para hacerlo correctamente. Y recuerden 3 imágenes siempre por cada punto de control como mínimo, pueden ser más. Pasamos al siguiente punto de control y ya nos traslada hacia el punto que estuvimos sobre la calle, en este caso Tarumá. Entonces ahí le damos clic a nuestro punto de control. Nos desplazamos porque de repente con el zoom cuesta ubicarse. Y hacemos zoom lo suficiente como para que nuestro punto de control trate de estar en el centro, lo más en el centro posible. Pasamos a al siguiente punto de control y nos lleva a él. Seguimos marcando siempre el centro. En la siguiente imagen, otra imagen y ahí tenemos listo. Le damos OK y está listo nuestra selección de punto de control. Ahí iniciamos el procesamiento y esto lleva un tiempo. Vamos a acelerar teóricamente para que podamos en un corto tiempo obtener los resultados, es decir, en este caso ver los resultados. Este es un proceso que lleva prácticamente en total unas 4 a 6 horas dependiendo del equipo que uno tenga. Es muy lento, eso hay que tenerlo en cuenta. Y ya vieron en la presentación que anteriormente se le facilitó entonces los requerimientos. Ahora ya obtuvimos los resultados. Vamos a ver el Quality Report en el que el software Pix4D nos dice cómo resolvió el proceso. Nosotros iniciamos el proceso inicial, valga la redundancia. Hemos hecho el proceso inicial y efectivamente trabajó muy bien el software. Se ve todas las métricas que estuvo trabajando el software muy bien. Nos dice inclusive el hardware con el que estuvimos trabajando. Y importante recordar que en la medida que nuestros equipos tengan mayor capacidad de procesamiento, esto va a tardar mucho menos. En este caso nosotros utilizamos una computadora Core i7 con una tarjeta gráfica 1060 con 8 GB de memoria, 6 GB de memoria reservada para los gráficos. Y bueno, de esta manera entonces obtuvimos el proceso inicial de la fotogrametría. Ahora vemos los resultados del proceso inicial y vemos que tenemos las cámaras, los rays, que dice que viene a representar, digamos, la orientación de las fotos, los tie points, los puntos de control, y básicamente eso es lo que se puede observar, ¿verdad? Podemos apagar las cámaras. Ahí se pueden observar los redonditos en verde que son los puntos de control, los 4 puntos de control que nosotros hicimos en campo y cómo la fotogrametría se ajustó a esos puntos. Entonces estos son los resultados del primer paso
o del paso inicial de la fotogrametría. Podemos dar zoom y nos da un primer modelo 3D, una nube de puntos un poco densa todavía, pero en los siguientes procesos vamos a ver que esa nube de puntos va a mejorar y vamos a obtener un resultado mucho más lindo. Ahora vamos a trabajar el siguiente paso, el siguiente proceso. Entonces debemos destildar el paso inicial y solo trabajar con el punto 2. Seleccionamos las opciones. En este caso podemos trabajar con las opciones que vienen por defecto, pero eso se puede modificar según necesidad. Vamos a darle para que clasifiquen los puntos de la nube de puntos, para que haga una clasificación, y vamos a decirle que trabaje con una malla con una resolución también por defecto. Cuando vamos a exportar los datos, le damos los formatos en que queremos exportar y podemos seleccionar también otras opciones. En esta sección vamos a dejar todo por defecto, no vamos a tocar. Considerando que es pequeño el tamaño de nuestro proyecto, vamos a tildar en esta opción. Y finalmente vamos a darle en OK. Luego le damos iniciar el proceso 2. Nuevamente, al terminar el procesamiento del paso 2, nos salta el Quality Report, en el que van a salirnos nuevos datos. Entonces verificamos uno a uno los nuevos datos. Nos dice que todos los, en este caso las métricas, están muy bien. Vemos el error de la cámara. Nuevamente miramos el error de la geolocación. Nos dan X, Y y Z. Finalmente lo que hay que verificar es el RMS, que es la última parte. Está muy bien. Y luego nos da la variación de la geolocación absoluta. Y nos dice que en X, Y y Z hubo correcciones principalmente en la Y y en la Z. Cerramos y destildamos la opción, el paso 2. Vamos con el paso 3. Antes de eso me gustaría verificar un poco la nube de puntos generada. Entonces le llamamos la nube de puntos. Esa nube de puntos se generó, recuerden, en el paso 2 y nos clasificó. Entonces vamos a sacar las cámaras y vemos ya una nube de puntos mucho más densa. Prácticamente se puede ver el proyecto muy bien logrado. Entonces lo que hace el software es descomponer la imagen y le asigna una Z a cada píxel. Y como vemos, si es que vemos desde arriba, se ve muy bien.
Entonces ahí vemos el modelo 3D. Ahora vamos a llamar a la malla que nos creó para que rellene esos espacios que vemos en color negro en este caso. Entonces el software completa mucho mejor la imagen. Entonces vemos ahí un modelo 3D bastante bien logrado. Si quisiésemos mejorar este modelo 3D, lo que habría que hacer es en el vuelo orientar la cámara en un ángulo de 45 grados para que nos rellene mejor en las zonas verticales. Como nosotros hicimos una toma o un vuelo 2D, la orientación de la cámara del dron era de 90 grados en relación al suelo. Entonces los resultados van a salir muy bien para la parte horizontal, pero la parte vertical, como ven, tiene defectos. Ahora vamos a trabajar con el paso número 3. Vemos entonces todas las opciones que nos da, y en este caso, si uno quiere, por ejemplo, para que salga para el Google Earth, le damos para que nos cree también el archivo, y el GeoTIFF para que nos cree también sin transparencia. Eso opcionalmente, ¿verdad? Aquí el DTM queremos que nos genere, y aquí le damos el tamaño del DTM que queremos obtener, y en este caso 5 por GSD está muy bien. Esto vamos a dejar todo por defecto, no vamos a modificar nada. Y finalmente vamos a dar en OK. Luego vamos a darle Start para que arranque el procesamiento del último paso, el paso 3. Al finalizar el paso 3, de vuelta nos salta el reporte de calidad, y vamos a analizar un rápido análisis. Vemos que la precisión del proyecto nos da en 1.6 centímetros por píxel. Vemos el DSM, el ortomosaico, Finalmente vamos a trabajar en los resultados. Vemos aquí los resultados obtenidos a partir del software Pix4D. Vemos el proceso o el paso inicial, en la densificación, que era el paso 2, y la obtención del ortomosaico, que era el paso 3.
Cuando nosotros queremos revisar el reporte, podemos revisar en el paso inicial y nos va a dar el reporte completo. Luego vamos de vuelta a la carpeta, vamos a la densificación. Están la malla, la nube de puntos que nos creó un solo archivo. Recuerdan que le dimos un solo archivo. Cuando el proyecto es extenso, no hay necesidad de crear en un solo archivo para que pueda ser más liviano. Esto se puede leer en un software GIS como que maneje nube de puntos, como lo es el caso de Global Mapper. Nosotros no vamos a ver eso en este caso. Luego la ortofoto y el DSM. Al ingresar en esta carpeta vemos que tenemos el DSM en formato TIFF y también nos dan los tiles, que vendrían a ser las teselas. Nosotros vamos a utilizar de repente el TIFF, que vendría a ser, recuerden ustedes, en la explicación que dimos en el trabajo en campo, que el DSM representa el terreno incluyendo toda la infraestructura, los árboles, las casas, los autos, toda la información que se obtuvo a partir de la fotogrametría. Luego vemos el mosaic y acá tenemos dos mosaic: el ortomosaico transparente o con transparencia y el ortomosaico sin transparencia. Eso porque nosotros leímos la opción como vimos en el procesamiento. Y también obtenemos los resultados para poder observar en Google Earth. Vamos a revisar estos resultados en Google Earth y vemos que nos traslada directamente a nuestra zona del proyecto. Y ahí vemos, yo ya tenía cargada la zona de relevamiento, que es la línea amarilla. Voy a apagar y vemos ahí la imagen de la fotogrametría. Al parecer no se ve mucha diferencia, pero al acercar notamos una gran diferencia al apagar y al encender nuestra fotogrametría. Una imagen mucho más nítida, mucho más clara. Luego tenemos el ortomosaico en formato TIFF, que vamos a ver en un software GIS. Luego tenemos los extras, dice aquí, y aquí está el DTM. El DTM nosotros utilizamos frecuentemente para trabajar todo lo que es la topografía del lugar. Esto, recuerden, es una simulación matemática del terreno, no representa exactamente la realidad, pero sí representa las tendencias. Y es un producto digital obtenido a partir del software Pix4D. Si uno quiere algo más detallado, debería trabajar un modelo de elevación con la nube de puntos para generar algo más detallado. A los efectos de este curso vamos a revisar todos estos datos en un software GIS. Entonces llevamos el DTM al GIS, vamos a llevar el DSM y también vamos a llevar nuestro ortomosaico, en este caso con transparencia. Estos son los que más se utilizan normalmente. Bueno, entonces aquí vemos los tres productos principales que se obtienen de la fotogrametría a partir de Pix4D. Entonces vemos el ortomosaico de muy buena definición, de muy alta resolución, y revisamos las propiedades para ver en qué resolución se obtuvo, y obtenemos un ortomosaico con un tamaño de píxel de 1.6 centímetros.
de resolución. Es una resolución muy buena, muy elevada, y normalmente para catastro no es necesario tanta resolución. Siempre es importante definir antes de hacer el trabajo de la fotogrametría el objetivo del proyecto para poder definir la resolución de la imagen final que nosotros queremos obtener. Y como ven, es una resolución demasiado detallada. Aquí vemos los puntos de control y se ve muy pero muy bien toda la imagen. De repente vemos unos fantasmitas, unos autos aquí que se ven de manera difusa. Eso es porque estaba en movimiento al momento de la toma de la información. Estaba en movimiento el vehículo. Y luego vemos ciertos errores de costura aquí. Estos errores son muy frecuentes, principalmente en productos con muy alta resolución, y se pueden resolver aumentando el nivel de solape. Y también debemos considerar que nuestro vuelo fue realizado con un multirotor. Al momento de la toma de la imagen puede que haya habido movimientos importantes, entonces eso influye a la hora de la costura, le decimos nosotros, del ortomosaico. Y bueno, finalmente este es el producto principal, que es el ortomosaico, y a partir de esto se pueden obtener medidas muy precisas del terreno. Ahora vamos a ver un poco lo que es el modelo digital del terreno, que vendría a ser esto. Vamos a cambiar un poco nuestra simbología. Vamos a irnos en propiedades y yo le voy a dar una clasificación para que me denote una diferencia de las elevaciones. Entonces vemos las zonas rojas son las más elevadas y las zonas azules son las zonas más bajas. Esto representa entonces prácticamente el terreno. Ya recuerden, como les dije, es una estimación y él trata de sacar la superficie de las construcciones, pero no es un modelo exacto. Entonces es una aproximación que puede servir realmente muy bien dependiendo del objetivo del trabajo. Entonces seleccionamos en cada punto y vemos que tiene un valor. Ese valor es la elevación en cada punto. Entonces, nosotros, si queremos ver cómo está nuestro proyecto, o si queremos verificar que el trabajo esté bien hecho, entonces lo que hacemos es ver los archivos de los puntos tomados en terreno en relación al DTM. Entonces, si sabemos dónde está la ubicación de nuestros puntos, bueno, en este caso vamos a utilizar este archivo que está aquí. Entonces esos son los puntos. Vamos a ver nuestra tabla de atributos. Efectivamente, estos son los puntos con XY. Entonces vamos a verificar que estos puntos, vamos a poner en un color que se pueda identificar bien. Puede ser naranja. Entonces, en el medio de nuestros puntos, o mejor dicho, vamos a etiquetar esto. Nuestros puntos, vamos a ver qué información obtienen. Entonces vemos que nuestra elevación del GCP1 es de 1.68. Perdón, 1 metro, o sea, 168.5. Y vemos en el terreno esa misma información en el DTM. Para eso voy a poner mi GCP apart atrás. Voy a darle
a mi DTM una transparencia para que podamos detectar nuestro GCP en el fondo, y quiero que me dé el valor de mi DTM en ese punto, y vemos que efectivamente tiene el mismo valor, 168.5, y vemos aquí en la elevación del GCP 168.5. Entonces podemos decir que si todos los valores de los demás puntos se corresponden con el valor de nuestro DTM, entonces vemos aquí el DTM tiene 160.29, y vamos de vuelta con nuestro GCP a ver un poco qué nos dice del GCP. Ahí. Entonces vemos el GCP en ese punto tiene 160.3, y vemos que el DTM en ese punto tiene 160.3, redondeando. Entonces también podemos concluir que está bien. Ese mismo análisis uno tiene que hacer con los demás puntos. Recuerden, estos puntos GCP1, GCP2, GCP3 y el 4 fueron los puntos tomados con el GPS geodésico, y estos puntos introdujimos dentro del procesamiento de la fotogrametría para obtener nuestro ortomosaico con una precisión conforme el GPS geodésico. Eso lo que hace es corregir el ortomosaico o ajustar el ortomosaico a una precisión centimétrica más certera de lo que lo haría sin la información del GPS. Y como vimos en el Quality Report, vimos que él corrigió en Z hasta 45 metros. Quiere decir que es muy importante la corrección que realiza el GPS geodésico en un proceso de fotogrametría. Y el DSM no es más que la información conteniendo toda la infraestructura, todo lo que la foto observa desde arriba. Entonces nosotros, si queremos también cambiar la simbología, podemos hacerlo. Y vemos que la información es un poco diferente. Entonces la diferencia está entre el DTM y el DSM, en que el DSM contempla las edificaciones y el DTM no lo hace. Esa es la diferencia. Ese es el DTM, DSM. Y por supuesto tenemos lo que es el ortomosaico de muy buena resolución. Este ortomosaico y el DTM y el DSM pueden recortar conforme ustedes requieran, conforme la necesidad. En este caso vemos siempre que en los extremos hay un recorte que no es tan bueno. Eso pasa porque el solape en estos puntos es insuficiente para poder completar la información. Entonces, la zona que nosotros necesitábamos al momento de la toma, recuerden, era una zona menor. Y tenemos aquí la información para que vean que esta era la zona de la toma. Entonces nosotros podemos recortar nuestra imagen a través de geoprocesos, que en este momento no vamos a ver. Entonces podemos obtener diferentes resultados o productos. En esta ocasión voy a cargar, por ejemplo, un drenaje, y también voy a cargar una imagen recortada.
Ahí vemos la imagen recortada. Y vemos el drenaje natural, cómo se comportaría. Esto es siempre una simulación. Todo esto se puede hacer a través de GeoProcesos, pero en este momento al objeto de esta presentación no vamos a ver cómo se obtienen estos datos. Simplemente estoy mostrando todos los, vamos a decirle, productos que uno puede obtener a partir de la información generada. También se pueden obtener, por ejemplo, curvas de nivel y otros productos. Entonces, estos datos yo les voy a facilitar a través de un enlace que va a estar disponible donde se exponga el video, y van a obtener todos estos datos, además de la presentación de la primera parte de la práctica. Entonces, también los datos para realizar el procesamiento de los vuelos. Esos datos son estos para que tengan en cuenta. Son estas carpetas: 100, media y 101. Entonces esos datos también voy a estar facilitando. De mi parte es todo. Muchas gracias por la atención y espero que este video haya sido de utilidad.